ya se van de vacaciones y mañana no tenemos clase, pues ya, San Viernes y hasta cuándo, hasta la otra semana, ¿no? Sí, el No la que 5. viene, sino hasta la otra. Entonces estaríamos regresando para el día 5 de abril, ¿no? Déjenme ver porque aquí estoy equivocadito. Sí, el 5. Por cierto, aquí estoy viendo que puse abril y puse colangiocarcinoma y sea de vesícula. Vamos a tener que correr todos un día. Por cierto, tenía yo como cancelados del 17 al 21, no, me refiero de mayo ya al final del curso, porque en teoría iba yo a estar en Estrasburgo en un curso de cirugía laparoscópica, pero pues como tenía yo que llegar a través de Frankfurt y no nos aceptan los alemanes, pues ya tuve que cancelar la fecha otra vez. Entonces, bueno, salen ustedes beneficiados. Probablemente lo que voy a hacer es correr hacia la derecha unos 2 o 3 días. No sé si les voy a dejar el examen parcial el día 3 o se los cambie yo, perdón, el día 6 de mayo, o se los cambie yo para el 11 de mayo. Eso yo ya se los hago saber después del Día de la Mamá. Y hacemos los retros porque pues tenemos 3 días o 4 más, porque el fin del curso es hasta el día 21. Entonces pues por ahí anda el asunto. Bueno, eso es un comentario que les hago ahorita porque sin querer me di cuenta que en la semana que viene de regreso de vacaciones estaré yo poniendo 5 clases y con ustedes nada más tengo 4, porque a donde dice abril puse colangiocarcinoma de vesícula, entonces hay que corrernos un día. Todos los días nos correremos un día ahorita. Por cierto, hoy les hago llegar su examen de casa, eso que sí dice examen de llevar a casa. Hoy lo van a tener en línea y tienen ustedes hasta las 11:59 del día jueves 22 para entregarlo. Les recuerdo, examen entregado vale en tiempo y forma lo que saquen en él. Sacan 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos. O sea, valen 10 puntos de 100 el que saque 10. Examen entregado fuera del horario que estipulé, les doy hasta un par de días para que saquen 0 puntos. Si después de esos 2 días, alias el día 24, no lo han entregado, entonces tienen menos 10 puntos. Ese es el punto. O sea, no entregar ese examen les cuesta menos 10 puntos. Se los estoy diciendo desde hoy para que no haya dudas. Entonces, menos 10. O sea, que si su calificación venía en 80 y no entregaron ese trabajo, bueno, dudo que alguien que no entregue un trabajo así ande en 80. Normalmente suele suceder en los que andan en 60 o en 65. Bueno, si están en 60 y no entregan ese trabajo, ya no pasan, ya tienen 50 y en 50 están reprobados. Para los que están en ese plan, que andan ahí medio picándole el 6, pues por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, para los demás, pues no, porque el que tenía 7 no presenta el trabajo, pues ya tiene 6. Tienen ganas de sacar 6, no presenten su trabajo si tienen 7 de promedio. Ya iban por el 10, no quieren sacar 10, quieren 9 nada más, pues no entreguen el trabajo y tienen -1, y eso es el punto. ¿Por qué lo llevo a ese nivel? Porque creo que es un trabajo enriquecedor y demás. Claro, no me chupó el dedo. Sé que habrá alguien nunca faltará, pero pues eso a mí no me engaña en sí, ¿no? Imagínense ustedes. El objetivo es que aprendan. Y si a mí me da hueva hacer este trabajo y investigar y voy y le hago de copy y paste y se lo mando al profesor porque me lo mandó mi novia, mi novio, mi amigo, mi amiga, ¿sí? Mi compañero, y ya la hice porque le sacó 10 y yo también 10, nada más que yo mi diezotes ignorando todo, ¿a mí me están engañando? Pues no, es obvio que no, ¿verdad? A ustedes, no sé, ahora sí que ustedes contéstenselo. Bien, entonces no se los recomiendo porque se van a ir ignorantes de eso. Y la idea es que no estén ignorantes de eso, la idea es que conozcan porque les va a servir para terceros, entonces vean los aspectos éticos, hasta morales de esto, ¿no? Del que sepan ustedes para ello y pues de lo que quieran ustedes. Profesionales, pues es obvio, ¿no? Entonces, que si son profesionistas que saben, pues qué padre, ¿no? A todo da. Y pueden ser algunas implicaciones legales, sí. La ignorancia de la ley
no nos exime de no cumplirla, fíjense qué curioso. Y entonces la ignoramos, no la cumplimos por ignorantes y nos meten al bote. Ay, es que yo no sabía. Pues ¿cuántos no habrán en el bote del no sabía, no? Que pues de alguna manera tenemos esto. Todos estamos regulados por ahí. Bueno, después de este breviario cultural, sí, venga. Bueno, los remito a su programa de quirúrgica, ábrelo y te vas a encontrar donde dice Ent ex casa el día 22 de abril. Tienen pues, 4 semanas para entregarlo, ¿m? Incluyendo una de vacaciones. Bueno, no agarren la de vacaciones para hacer el trabajo si quieren, que ahora no sé qué tanto estarán vacacionando fuera de casa. Pero si no lo hacen, pues aprovechen entonces las vacaciones para hacerlo. Y a lo mejor ya lo tienen terminado, me lo pueden entregar dentro de una semana si quieren. Si ya lo hicieron, venga, a todo dar. Ya se quitaron de la bronca, ya lo entregaron, pues, perfecto. Yo se los califico y les mando a decir ahí, tienes 8, tienes 7, tienes 10, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos normalmente. Doctor, ¿Sí? ¿nos va también a enviar una rúbrica de qué es lo que debe contener o en qué orden va? Mira, ¿qué es lo que debe contener como contestación? O sea, ¿cómo es que ustedes tienen que Ajá, llenarlo? No, sí. porque las preguntas están ahí muy, muy específicas. Las preguntas vienen dentro de lo que sería en sí la, este, el examen. O sea, ustedes lo pueden entregar si se les pega la gana. Ah, bueno, la rúbrica de que tiene que ser en tal formato y con tal letra y eso no, la verdad es que no estaría yo en ese plan con ustedes. O sea, normalmente no lo suelo hacer así, pero ahí les va. Entonces, les puedo adelantar porque ya lo tengo, pero quiero hacerle unos ajustecillos para que no tengan pretextos de no hacer determinadas cosas, porque pueden tomar atajos y la idea es que no tomen atajos. ¿Por qué? Para que sepan más de lo que quiero que ustedes manifiesten ahí en su trabajito. Entonces, ahí les va, por decir. Yo les mando en Windows, perdón, permítame un segundito. Sí, les mando a ustedes su formato, viene el examen ahí, vienen las preguntas, de hecho trae 4 hojas y dice por ahí, por ejemplo, ¿qué diagnóstico hace a su ingreso? Y para cada diagnóstico, ¿qué manejo indicaría específicamente? Pues contéstenlo ustedes como gusten. Medidas generales, reposición inicial de volumen si lo requiere, hidratación si existe algún tipo de deshidratación y de qué deshidratación estaríamos hablando. Especificar soluciones, cantidad total y ritmo de reposición, necesidad o no de bicarbonato, manejo de herida, si se decide para indicar antibióticos, qué esquema utilizaría. Luego por ahí viene otra información y vuelve a surgir la pregunta. En estos momentos, ¿qué estudio solicitaría de imagen por persistencia de hipertermia? En una que solo se presentaba tanto más cuánto. ¿Qué tipo de líquidos administraría? Una solución viable con respecto a aditivos, electrolitos, vitaminas, bla, bla, bla. Entonces, pues, estoy orientando a que utilicen nutrición parenteral. En caso del oliclinomel y de Caviven, ¿cuánto le pondrían? Para hacer un balance nitrogenado, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué manejo de la herida le van a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este chabolín. Es un chabolín y les adelanto a decirles que pues se tragó una espina de pescado y eso es lo que le sucedió, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. Y Eh, doctor, una pregunta. ¿Por dónde se lo vamos a enviar nosotros? ¿Por WhatsApp? O... ahí yo lo recibo me lo pueden enviar por WhatsApp o me lo pueden enviar de preferencia, ahí envíenmelo al mail, al mat54@yahoo.com, que también lo tienen ustedes en la primera clase, en los datos que yo le mandé, ahí donde está mi currículum, ahí existe esto. Y si no, también se los vuelvo a poner, por supuesto. Ahora que se los mande, les voy a poner ahí, enviarlo al mail fulano de tal, para que también no tengan pierde. Yo se los voy a hacer llegar vía Facebook y ustedes me lo hacen llegar, por favor, vía mail. En el Facebook estamos concentrados como grupo, ahí lo jalan, ¿no?
Y ya. Perfecto. Y Gracias. la entrega que me tienen que hacer, pues, si quieren ustedes escribirlo, hacerlo a mano, tomarle foto y mandármelo en forma de JPG ahí, o si me lo quieren mandar, pues también lo puedo recibir por el WhatsApp, si quieren. Pero me es más fácil en este caso recibirlo directamente por mail. Pues básicamente, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay duda de ninguna especie? ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, Bueno. todo bien, doctor. Sí, doctor. Ahí están las fechas, ¿eh? Todo eso se los he entregado por escrito para que no haya de que, ay, usted no nos dijo, ¿cómo que no? Pero por si las moscas se los repito. Bien, entonces acuérdense ustedes, quieren sacar lo que sale del examen, tiempo y forma. Tienen 2 días para conserven un 0 puntos. ¿Por qué les pongo 0 y 2 días para esto? Pues bueno, son 10 puntos que no son en contra para que pues lo hagan, ¿no? Claro, los que lo hacen pueden copiárselo a alguien y mandármelos, no importa, si ya se tomaron la molestia de copiarlo, a lo mejor leyeron algo y a lo mejor les sirvió, no sé, eso ya es cosa de ustedes. Eso ya no es cosa mía, eso ya es cosa de ustedes, ¿no? Claro, a mí me interesa motivarlos y hacer que sepan, ha sido mi intención todo el tiempo, ¿no? La verdad es que mi intención, entre comillas, es buena, ¿no? Pero pues hasta ahí me quedo. Bien, pues ya es hora, como que ya sería hora de pasar lista, ¿no? A ver, paso lista de una vez y ya nos seguimos. Hoy estamos a 25, antes de que se vayan de vacaciones. Uy, qué padre. Dichosos ustedes. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Manolo Velasco. Presente, doctor. Andrés Vargas. Presente, doctor. Lupita Toto. Presente, doctor. Rodolfo Torres. Presente, doctor. Mari Sánchez. Presente. Alexis. Presente, doctor. José Romero. José Luis Romero. Presente. Vero Rodríguez. Presente, doctor. Zaira Ramos. Emanuel Olivares. Presente, doctor. Diana Niño. Presente, doctor. Monse Mauricio. Presente, doctor. Edgar Martínez. Presente, doctor. Luz Martínez. Presente, doctor. Ailín Lera. Presente, doctor. Diego Huerta. Presente, doctor. Melisa Guerrero. Presente, doctor. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Saraí Guerrero. Diana. Presente, doctor. Adrián Gasga. Presente. Sara García. Presente, doctor. Ulises Galicia. Presente, doctor. Oye, ¿eres Ulises o Ulises? Ulises. Ulises. Sí. Sí, no tiene acento, por eso me queda la duda. Pedro Domínguez, por ahí andas, ¿verdad? Sí, Pedro Díaz, acabas de entrar. Luis Díaz. Presente. Carlos Díaz. Carlos. Kenia de la Cruz. Presente, doctor. Michel Cuautle. Meche Cuapanteca. Presente, doctor. Ariana Cruz. Presente, doctor. Kina Cruz. Presente. María Celis. Carlos Campos. Ya está mejor, ¿no saben? Buen Carlos. Juan Blanco. Creo que todavía sigue un poco mal, doctor. Ahorita le mando mensaje. Sí, ojalá ya se mejore. Juan Blanco. Presente, doctor. Ericberto Bernal. Presente, doc. Alan Vadillo. Presente, doctor. Perfecto. ¿Alguien falta? Bueno, más bien que no me haya contestado, porque si no los mencioné es porque tienen asistencia, por supuesto. Bien, entonces vamos a ventilar el tema que tenemos hoy, que es el de pancreatitis crónica. Acá en esta ocasión no les traigo caso clínico, es simplemente una revisión del tema. Pues, no sé, ¿alguien quiere hablar algo sobre pancreatitis crónica? ¿Tiene alguna duda?
Eso se los mandé apenas ayer porque lo actualicé y todavía le agregué por ahí unas laminitas. Porque lo cambié radicalmente del que traía. Me tocó, hace poco me pidieron, para un libro que se hace para el ENARM, participar en 2 capítulos. Uno de ellos fue pancreatitis aguda y el otro fue pancreatitis crónica. El de pancreatitis aguda no me quedó duda. Este libro tenía ya los 2 capítulos escritos. Incluso el capítulo que se manejaba previo de pancreatitis aguda manejaba todavía los criterios de Ranson y de, o sea, el Atlanta 92, no manejaba el 2012. Entonces, pues sí lo cambié y ya lo tenía yo súper actualizado. Pero este de pancreatitis crónica no. Entonces, el capítulo que traía, de hecho, estaba mejor que lo que yo presentaba. Entonces, lo actualicé aparte y saqué muchas cosas bastante buenas que pues ahora se las comunico a ustedes, por supuesto. Como eso lo hice apenas, no tiene mucho, me llevó un poquito actualizar totalmente la plática y por eso se las entregué. Bueno, antes de clase, ¿no? De hecho, anoche ya la pudieron haber leído. Son unas cuantas diapositivas, ya lo vieron ustedes, ¿no? Son que 30 y feria, ¿no? De las que les mandé ayer. Vamos a ver, son 35 por lo que estoy viendo. Y bueno, pues entonces, ahí vamos. Bien. ¿No? ¿Nadie quiere algo comentar o preguntarme algo? Así un poco por anticipado. Si no, pues vamos abordando el tema y ya sabemos nosotros entonces la presencia de que la mayor cantidad de páncreas son células acinares, las que producen pues la secreción, la excreción, o sea, son las que tienen la acción exócrina, y son unas cuantas, solo el 2% las células de los islotes, que tienen varios tipos de células, entre las cuales está donde se produce la insulina, las de Langerhans, y pues donde se produce el glucagón también, y pues algo de somatostatina y otras sustancias que puede haber por ahí. Esto de las funciones no vienen al caso ahora, pero pues neutralizan el ácido, tienen enzimas digestivas. Bueno, sí, podría ser una, porque justamente la pancreatitis crónica lo que provoca es insuficiencia exócrina y endocrina, y entonces pues vale la pena, ¿no? Y pues que se produce de cantidades abundantes, ¿no? De 1000 a 3000 mililitros en un momento dado se puede producir. Entonces, en sí, ¿qué es la pancreatitis crónica? La diferencia que tiene con la aguda, en ambos casos son inflamaciones, pero en la aguda es una inflamación aguda del páncreas, y en el caso de la pancreatitis crónica es una inflamación crónica, pero que produce fibrosis, cosa que la pancreatitis aguda, salvo que sea recurrente, llega a producir fibrosis, si no, no. Entonces, normalmente empieza a haber pérdida del tejido funcional, y eso condiciona insuficiencias, tanto endócrinas como exócrinas. Ciertamente, cuando la pancreatitis aguda es muy severa, que la necrosis es muy amplia, pues hay como queda casi nada de páncreas, pues entonces sí puede haber insuficiencia exócrina y endocrina, pero son los menos casos, casi no sucede. Y esos pacientes que tienen una necrosis tan intensa que la mayoría se mueren, ese es el problema, ¿no? Sobre todo cuando se infecta. Las necrosis, ya vieron ustedes ayer que observábamos a Baltázar, que cuando rebasa el 50% de necrosis, la mortalidad aumenta en forma impresionante, ¿no? Y entonces, una de las broncas con esto es que la mayoría de los casos ya no es reversible el problema. Este vendría siendo un poco la contraparte de la cirrosis del hígado, porque pues hay fibrosis en el páncreas. Y entonces, las que alcanzan a regresar en cuanto a su actividad, incluso hasta la fibrosis, son las que tienen como etiología la inmunidad y la obstrucción. Entonces, pasando a la cuestión de la incidencia, pues no son muchos, son 2 a 10 casos por 100,000 habitantes. La prevalencia viene siendo de 30 a 70 casos por 100,000. Y una de las cosas que suceden es que hay un subdiagnóstico como de 200 casos. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de pacientes que tienen pancreatitis crónica no tienen ningún síntoma, curiosamente. Pues porque, bueno, me refiero a que cumplan con el diagnóstico, pero que no hayan llegado a ser insuficiencia. Entonces, las formas iniciales de pancreatitis crónica son totalmente asintomáticas. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes la frecuencia. En cuanto a etiología, está la famosa mnemotecnia que manejan los
gringos, que se conoce como Tigaro, como Tigaro o Tigaro. Y entonces aquí es donde viene la tóxica, la inmune, la genética, la I es la idiopática, que no sabe por qué, la autoinmune, las recidivas de la pancreatitis aguda, que había yo mencionado ya ahorita, y la obstructiva. Entonces, todas estas son causas etiológicas. Claro, la tóxica, pues el principal es el alcohol, el alcoholismo, ¿no? Ese es el más importante. Entonces, aquí esto del Tigaro, el T y la I, son los dos más frecuentes, ¿no? El alcohol va del 45 al 80% para pacientes que le pegan a más de 100 gramos al día, o sea, 10 unidades, 10 chelas o 10 tragos, etcétera, que pues andan por ahí rondando los tragos fuertes alrededor de los 300 mililitros diarios, o sea, un tercio de botella de 1 litro. Si las botellas tienen menos de 1 litro, pues calcúlenle ustedes. Y me refiero a bebidas fuertes. Si es vino, pues tendría que ser mayor cantidad, pues 10 copas, ¿no? En el caso de... Y las otras, o sea, la autoinmune, la genética, la recidivante y la obstructiva, ocupan el 10%. Entonces, eso es lo que tenemos. Cuando nosotros vamos a ver un paciente con pancreatitis crónica, la mayoría, o no se sabe, pero lo más importante es que es alcohol, ¿no? Y otras tienen menos frecuencia, entre todas, ¿no? Entonces, una de las broncas que suceden ahí es que, a diferencia de la pancreatitis aguda, y les traía yo por ahí una imagen al respecto, que andaba por acá, es que la pancreatitis aguda, las células estelares tienen una activación limitada y en la pancreatitis crónica tienen una activación importante y provocan fibrosis. Y entonces estas desaparecen los procesos de activación y aquí hay una agresión repetida y continua y entonces los pacientes terminan por hacerse insuficientes, ¿no? Entonces es a donde tiene razón de ser esto que les estoy mostrando acá, que dice que se estimulan las células estelares, afectan el parénquima pancreático, tanto el exócrino como el endocrino, y empiezan a calcificarse, empieza a haber calcificaciones que pueden haber ahí dentro de los conductos principales y secundarios, y esa calcificación luego genera aumento de presión y hacen una especie como de micropancreatitis ahí persistente, y eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, hay inflamación recurrente, se dañan las terminaciones nerviosas y producen dolor intenso y sobre todo la fibrosis de la que estoy haciendo mención. Entonces, la bronca son las células estelares y el daño directo sobre los islotes y hay apoptosis incluso de células beta, que una apoptosis como que es, ¿sabes qué? Pues me rindo, ¿no? En lugar de que llegue el proceso inflamatorio y provoque necrosis, ¿no? De la fisiopatología con respecto a la alcohólica, está que pues, el alcohol produce una toxicidad directa sobre la célula SINAP. Entonces, cambia la síntesis proteica, hay un incremento de respuesta inflamatoria, y lo que le decía yo, se estimula la fibrogénesis, genera estrés oxidativo, hay una hipoperfusión pancreática, o sea que ya también el sufrimiento es vascular, y empieza a haber depósitos de gránulos proteicos y hasta hacerse calcificaciones. Entonces, esto aumenta la presión intraductal y se hace el círculo vicioso ahora de obstrucción y inflamación, pancreatitis, fibrosis, es un daño persistente y si todavía sigue chupando el paciente, aquí pues ahí el paciente tiene todavía más daño. Entonces, les decía yo que la número 1 es la alcohólica, o sea, la tóxica, y en tratándose del autoinmune se encuentran 2 tipos. Entonces, la ventaja que tienen es que tienen buena respuesta a los esteroides. Está una que se asocia a daño de otros órganos, que también son autoinmunes, como sería colangitis esclerosante en las vías biliares, como sería cronocusi en inflamatorias, y en este caso, no es que sea otra parte, sino que se asocian mucho a la elevación de IgG4. Y la IgG4 suele afectar el páncreas desde el punto de vista autoinmune. Entonces, no es que sea otra parte, ¿no? Sino simplemente esta, le podríamos cambiar probablemente el color aquí a esta y volverla blanquita porque no tiene que ver desde el punto de vista, claro, a ver, aquí tendría que ir ya con letra negra, porque si no, no se lee. Entonces, la elevación de la IgG4, pues tiene que ver con eso que acabamos de mencionar. Ok.
Bien, entonces regresando otra vez a esto, el tipo 2 solamente afecta el páncreas. Acá casualmente no hay elevación de la IgG4 y también tiene, como lo habíamos mencionado, ambas como buena respuesta a los esteroides. En estos casos sí se llega a ver regresión de la fibrosis e incluso de la insuficiencia endocrina y exócrina, de ambas, en ambos casos. Entonces, si es que responde bien el páncreas al tratamiento con corticosteroides. Entonces, daño progresivo, exócrino y endocrino, fibrosis, inflamación crónica, y esto también empieza a hacer que los conductos se distorsionen y que también eso haga que no se tenga un buen drenaje, empieza a haber calcificaciones y pues un infiltrado linfoplasmocitario extenso, que eso es lo que genera todo esto. Entonces, ¿cuál es la clínica de un paciente que tiene pancreatitis crónica? Ya quedamos que la mayoría asintomáticos, la mayoría, sobre todo en estadios tempranos. Y los que ya tienen síntomas, el signo pivote es el dolor. Y el dolor suele ser postprandial principalmente. Pobre de los pacientes que tienen dolor persistente. Y luego tienen mala digestión, que puede ir desde una bien dispepsia hasta un síndrome de mala absorción franco, a donde esté el paciente perdiendo peso. Estos pacientes pierden peso por dos motivos. Uno, por la mala absorción, por la insuficiencia exocrina, y el otro por miedo a comer, lo que le llaman citofobia con S. Entonces tienen miedo a comer, pierden peso y, claro, la insuficiencia endocrina produce principalmente diabetes y se vuelve insulino dependiente, desafortunadamente. Estos pacientes también, aunque tienen destrucción de las células que tienen que ver con glucagón, no producen hiperglicemia, curiosamente, ¿no? Entonces, digo hipoglicemia, en todo caso. Al revés, ¿verdad? Serían hiperglicemia, porque es hiperglicemiante. La insulina es hipoglicemiante. Entonces, inflamación, necrosis, fibrosis. Ese es lo que tenemos nosotros persistente. ¿Qué es lo que activa las células acinares? Pues la necrosis y la inflamación. Algunos factores parácrinos como algunas citocinas y algunos autócrinos como sería la fibrosis progresiva al final del camino. Esto ya lo habíamos mencionado. Hay una clasificación por ahí que ubica en 3 estadios la pancreatitis. Entonces, en el estadio A, que es cuando aparece casi asintomático, no hay complicaciones todavía, no hay insuficiencia y puede ser que ya empiece a haber dolor en los pacientes, ¿no? Entonces, y puede tener algún brote de pancreatitis aguda. Si tienen una pancreatitis aguda en el mes 1 y luego en el mes 8, luego en el mes 12, pues hay que estar pensando ya que es una recurrente que se llama y esta vez va a condicionar una pancreatitis crónica al final del camino. En el estadio B se suelen ver formación de pseudoquistes, ascitis pancreática, calcificaciones en el páncreas. Incluso las calcificaciones pancreáticas que se observan en una placa simple, básicamente es agua pasa por mi casa. En la plática previa les decía yo, pues este es el signo ahí clásico de que ya hay pancreatitis. Ahora eso ha cambiado un poquito, pero aquí los pacientes todavía no tienen insuficiencia en el estadio B. Y en el estadio C, pues ya tienen insuficiencias, tanto endocrina como exócrina, están bajando de peso y ya están diabéticos y estos pacientes en general terminan también por lo que les decía yo, ¿no? Pues estar totalmente desnutridos, pueden tener ya síndrome de mala absorción franco. Entonces, miren ustedes lo que les he estado diciendo, hasta el 70% asintomáticos. En el caso de cuando ya tienen síntomas, el número 1 pues es el dolor, después se vienen agregando esteatorrea, puede haber bildispepsia, pérdida de peso y hiperglicemia, ¿no? Lo que hemos estado mencionando ahorita conforme avanza la plática. Hay una clasificación por ahí, entonces una es el grado, los estadios en los que se encuentra y otro es una clasificación que la ubica como calcificante, como obstructiva y como inflamatoria, un poco atendiendo a un aspecto fisiopatológico, ¿no? Entre que etiológico o etiopatogénico, vamos a decir. Y entonces, en las crónicas calcificantes, la lesión suele ser focal o lobulillar. Y ahí una de las broncas es que en los conductos principales se acumula esto. Antes se pensaba que era la única causa y como que los cirujanos éramos más activos, solíamos abrirle en la parte central una especie de incisión longitudinal tratando de identificar el conducto de Wirsung y quitarle las calcificaciones.
los pacientes mejoraban en forma espectacular, pero nada más estos, porque los que tienen crónica obstructiva, si hacíamos eso y dejábamos la bronca en el esfínter de Oddi, que es a donde está la obstrucción, claro, a veces algunos cálculos son los que producían la obstrucción, pero cuando no, y es el esfínter de Oddi, pues ahí viene a la que se le llama crónica obstructiva, y la crónica inflamatoria, que tiene más que ver con la cuestión tóxica, por ejemplo, del alcoholismo, ¿no? Que es la clasificación que se conoce ya de hace muchos años de Marsella. Existe para diagnosticarlas algunas escalas, y aquí voy a manejarles nada más la de la Sociedad Japonesa de Páncreas, porque si se fijan en lo que es sensibilidad es la que tiene mejor, la estándar está bien, pero en la especificidad se lleva por mucho al estándar, se parece a la de Rosemont, pero pues como la sensibilidad es más la de la de Rosemont, nos quedamos con la de Japón. En la crónica, pues el 80% en valor predictivo positivo, perdón, en la de japonesa, y en el valor predictivo negativo, pues también se las lleva, ¿no? A lo mejor aquí se acerca a la estándar. Y aquí, ¿qué es lo que observa? Aquí vamos a ver, vamos a desglosar cuáles son los aspectos que consideran esta escala, y nos va a hablar de varios aspectos que suceden en el páncreas. Número 1, desde el punto de vista de la ecografía o de la tomografía y hasta placas simples, si ustedes quieren, si hay calcificaciones, pues ahí tendrían ustedes uno de los factores. Otro más, cuando menos un hallazgo en la CEPRE, como sería dilatación irregular o dispersa de conductos, dilatación del Wirsung y conductos secundarios, o por calcificaciones o depósitos proteicos, ¿no? Entonces, ahí en la CEPRE se pueden observar como defectos de llenado negativos, ¿no? En el test de secretina, a los pacientes se les inyecta secretina y hay que ponerles una sonda y determinar la cantidad de bicarbonato y de secreción enzimática, y estos bajan ambos. Y en la histopatología, si se toma una biopsia, tiene que haber fibrosis con destrucción de parénquima pancreático o fibrosis irregular en parches, cualquiera de las dos cosas. O sea, todo esto va abonando al diagnóstico de pancreatitis crónica. Dicen que el diagnóstico específico se hace solamente con la histopatología y que les diga fibrosis, pero también estar puncionando el páncreas no es simple, hay que estar metiendo agujas. En la actualidad ha ganado mucho terreno con el uso del ultrasonido endoscópico, que se puede biopsiar directamente el páncreas ahí con el ultrasonido endoscópico, y pues decir así, la fuga no sería gran cosa, y no tienen ustedes que estar perforando percutáneo desde la pared anterior, 2 pinchazos al estómago, uno en la cara anterior, uno en la cara posterior, y hasta llegar al páncreas, y no pueden biopsias de, pues casi salen unas cuantas células, ¿no? Y lo que van a detectar es proceso inflamatorio, y para que tengan fibrosis está en chino. Entonces, para tener un sacabocado, pues tendrían que hacer un agujero grande a través percutáneo, y eso pues como que no se vale, ¿no? Sería mórbido. Por eso es que no se hacía tanto el diagnóstico así. Estos criterios son de los previos que les acabo de decir, son criterios seguros, o sea, calcificaciones, dilataciones, irregularidades, la de secretina baja, etcétera, y la fibrosis, pancreatitis aguda. Ahora, los probables son que cuando menos exista uno de estos, que en el ultrasonido el páncreas se vea hiperecogénico, que haya dilatación irregular de los conductos, o que haya un contorno irregular del páncreas. Aquí es contorno, no controsno. Contorno. En la colangioresonancia, que aquí ya la agregan, es que se encuentra dilatación irregular del conducto, de conductos secundarios, o también una dilatación por obstrucción proximal del conducto de Wirsung. En la CEPRE, otra vez dilatación del Wirsung, litiasis pancreática no calcificante o precipitados proteicos. Esa diapositiva la voy a componer, pues hay un montón de errores de dedo, pero no pasa nada, se entiende. En el caso del test de secretina, puede haber bicarbonato bajo o enzimático bajo, y ahí también se puede hacer un test que se llama de canulación de ventiromida y de quimotripsina fecal, con 2 tomas con intervalo de meses. Entonces, si esto baja, pues se habla de que el paciente tiene insuficiencia exócrina. En la histopatología volvemos otra vez, si se ve fibrosis intralobular
y pérdida de parénquima exócrino o de islotes de Langerhans o que haya pseudoquistes, todo esto suma para que tengamos criterios de probabilidad de pancreatitis crónica. Les hablaba yo del ultrasonido endoscópico, ya lo hemos manejado para otros fines. Acá estamos observando un ultrasonido, pero a nivel del duodeno, pero si eso lo hacemos en el estómago, ustedes saben que si se pusiera el endoscopio con ultrasonido acá, donde hay páncreas detrás del estómago, pues ahí se puede biopsiar. Incluso para tratamiento el ultrasonido está de pelos, porque se puede inyectar ahí el celíaco, se puede alcoholizar y a los pacientes quitarles dolor cuando tienen dolor insoportable. Obviamente ver una placa así, simple de abdomen, en la topografía del páncreas, con la forma del páncreas y todo calcificado, pues no hay pierde. Este paciente tiene pancreatitis crónica, ¿no? Y si es alcohólico, con más ganas, y si ahora ya trae insuficiencias, pues ni se diga. ¿Qué es lo que sucede con la diabetes mellitus en la pancreatitis crónica? Por ahí me pesqué un par de artículos, uno japonés y uno chino, a donde el japonés decía que en sus pacientes, el 10% de sus pacientes desde el principio ya estaban diabéticos, que a los 10 años el 50% de sus pacientes se ponían diabéticos y que a los 25 años 83% estaban diabéticos. Cosa que los chinos vieron menos frecuencia, porque al inicio solo era el 3.6%, al año el 7.5%, a los seguían similares y a los 20 años 52%. Acá hay que corregir. Luego se los aclaro. Mejor de una vez lo aclaro, porque no me gusta que haya una cosa de ese tamaño. Discúlpenme, pero perdónenme. Ahorita mismo lo tomamos por acá. Este artículo estaba en el libro, que es mi pancreatitis crónica. Acá debe decir, corrijo, porque no me acordaba yo de memoria, pero sabía yo que no era 105, es 28. Ahora sí ya lo tomé de la fuente, ya lo tienen bien. Y les decía yo que finalmente terminan diabéticos, pero pues bueno, no todos y no todo el tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la insuficiencia pancreática exócrina? Cuando nosotros empezamos a ver que los pacientes hacen heces grasosas, muy fétidas, y que empiezan a perder peso, les decía yo que pierden peso a veces por ya síndrome de mala absorción o simplemente porque les duele cuando comen. Entonces, esto de la citofobia es por el dolor postprandial, ¿no? Lo mismo, ¿cuándo vamos a saber que los pacientes tienen una insuficiencia, en este caso ya exócrina, cuando la elastasa fecal está por debajo de 200 microgramos por gramo? Disculpe, doctor, no ¿sí? vemos sus diapos. ¿Quieres verlas? Va. Por favor, gracias. Buena idea. Ya los había yo dejado sin ellas, ¿verdad? Bueno, esta sí la habíamos visto, ¿no? La que corregí hace un ratito, ¿no? ¿Ya las tienen? Sí. Y ahora sí ya dice 28 y ya no volvió a decir 7.5 acá. Esa ya es la que corregí ahorita. Bueno, les decía yo entonces de la elastasa fecal por debajo de 200 microgramos por gramo. Y el diagnóstico diferencial tendría que ser con pancreatitis aguda recidivante, que pues los pacientes tienen dolor, pero nada más en un día, pueden elevar amilasa, lipasa, incluso los pacientes con pancreatitis crónica tienen discreta elevación de amilasa y lipasa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante son los otros datos, porque si se fijan, la escala japonesa en ningún momento menciona lipasa y amilasa, ¿no? Sanguíneas. Entonces, otro diagnóstico diferencial sería con cáncer de páncreas, sobre todo cuando hacen procesos inflamatorios. Y otro, pues, enfermedad péptica por dolor en la parte alta del abdomen, ¿no? Entonces, no está exento un paciente con pancreatitis crónica que tenga enfermedad péptica, ¿eh? Les he de decir, y entonces se les puede sobreponer la sintomatología. Para checar que haya o no obstrucción, acá podemos ver el Virsum en una colangioresonancia, que aquí sería colangiopancreatorresonancia. Y entonces se pueden alcanzar a ver a veces efectos de llenados negativos,
en la colangioresonancia, que sería una manera de hacer el diagnóstico. O con una CEPRE. Ahora las CEPRES no se acostumbran a hacer para fines diagnósticos, pero acá tienen una CEPRE donde se puede observar claramente una enorme irregularidad del conducto, como que normalmente cuando está normal se ve así, como que sus paredes, aunque bueno, tienen ciertas flexuras, pero no tan marcadas como sucede en esta, donde se observa totalmente irregular en la pared inferior acá también, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hay dilatación de los conductos secundarios que normalmente no se ven, normalmente no los alcanzamos a ver. Y acá, pues como hay dilatación global, también se pueden alcanzar a ver hasta los secundarios, ¿no? Las recomendaciones generales para estos pacientes generales es obviamente no alcohol y no fumar. Se ha visto una correlación que los fumadores, sobre todo los fumadores intensos, son más proclives a hacer fibrosis pancreática cuando ya traen la predisposición. No es una causa directa de pancreatitis porque casi siempre se mezclan, pero los alcohólicos que fuman tienen más problema que los alcohólicos que no fuman, que pues son raritos, ¿no? Entonces casi van de la mano. Y claro, hay que tratar de eliminar el factor etiológico. Son pocos los casos donde se trata de eliminar en el autoinmune. Si damos corticoides, podemos eliminarlo. En el caso de obstrucción, porque tenga disfunción del esfínter de Oddi o fibrosis del esfínter de Oddi, ahí pues sí puedes meter una CEPRE, hacer una esfinterotomía, una esfinteroplastía. Esfinterotomía, porque ellos no hacen esfinteroplastías. Y pues se podría aliviar. O si hay algún cálculo por ahí en forma crónica, pues retirarlo, ¿no? Y entonces, pues otra de las recomendaciones es mejorar los síntomas de los pacientes, pues, quitándoles el dolor básicamente, y si hacen complicaciones como pseudoquistes o colestasis, pues tratarla de aliviar. Y entonces todo eso hace que se evite la progresión, ¿no? Entonces uno de los objetivos generales es tratar de evitar progresión. Ya habíamos visto que los que regresan son los obstructivos y los autoinmunes. Es a donde podemos participar. Entonces, el tratamiento, el etiológico, autoinmune esteroides, disfunción del Oddi, esfinterotomía, pues el dolor, nada más se le van a dar sintomáticos, al principio analgésicos simples, si va exigiendo más nos podemos pasar a narcóticos, acá en México podemos utilizar el tramadol, pues puede llegar a utilizar incluso morfina, había que checar porque luego la morfina se sabe que puede contraer el esfínter de Oddi y ser contraproducente, pero pues no siempre. O por último, hacer lo que se conoce como neurolisis celíaca, a donde se inyecta alcohol por ahí por delante del plexo celíaco, adelante de la aorta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Se puede hacer esto por endoscopía. Si tienen curiosidad ustedes de ver uno, que me gustó por cierto, hay un médico mexicano del Seguro Social del siglo XXI que hace ultrasonido endoscópico y tiene un video, en YouTube lo pueden buscar como neurolisis celíaca, Centro Médico Nacional, y ahí lo encuentran. O simplemente neurolisis celíaca, a lo mejor salen varios médicos que muestran su técnica. En cuanto a la esteatorrea, pues hay que darles enzimas pancreáticas. Ahorita tengo otra laminita donde aclaro específicamente cuáles. O en cirugía, una cirugía que se conoce como de Piusto, en donde hacemos una anastomosis con una Y de Roux enfrente del páncreas, el cual se ha abierto del centro y se le han quitado todos los calculitos. Incluso hay un autor así como que esta técnica la ve como la panacea. Pero pónganse ustedes a pensar, si ven esta placa que les decía yo, pues acá no son los conductos los que están calcificados. Aquí incluso es el parénquima el que está calcificado. ¿Dónde le voy a quitar esas calcificaciones? Para nada, ¿no? Entonces, pues por ahí no anda el asunto. Entonces, ahí tenemos. Y en el caso de los diabéticos, pues como es obvio, son casi siempre insulinodependientes. Estos pacientes no responden a los promotores de la producción de insulina porque pues lo que tienen los pacientes son poquitos islotes de Langerhans que están produciendo esto. Cuando se trata de estenosis y se hace la esfinterotomía, acá les muestro qué es lo que va a hacer el autor. Miren, para empezar ya les había yo dicho que el duodenoscopio tiene vista lateral. Se van a posicionar frente a la ámpula de Vater. Van a introducir una guía primero que está en amarillo y a través de la guía en amarillo meten su catéter. El catéter es el esfinterotomo en este caso. Al activarse aparece como esta línea.
Esta línea es una línea metálica que está conectada ya y al activarla, pues corta el músculo. Entonces, ustedes lo que ven acá es la introducción de este catéter, que está aquí dibujado. Acá lo tienen ustedes, acá están incluso es una gráfica como que va ubicando milímetro por milímetro. Y aquí está activado, aquí se ve el alambre que está acá en azul, en azulito, y van a cortar el esfínter de Oddi. Casi siempre es este cuadrante a donde lo cortan, porque si se meten a estos cuadrantes está muy vascularizado y sangran los pacientes como no se imaginan. Entonces, acá tienen ya, por ejemplo, en otra fotografía, ya terminada la esfinterotomía, ¿no? Incluso se ve el corte acá. No les puse una papila sin nada, ya después pondré una papila con nada para que vean cómo estaba y pues cómo quedan, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes que se puede hacer una esfinterotomía vía al tratar de aliviar, si es que lo que hemos diagnosticado que la causa de la pancreatitis sea un esfínter de Oddi, disfuncional, ¿no? Entonces, acá lo que les quería yo mostrar nada más era que en algunos pacientes también puede haber la necesidad de utilizar algunos stents. Este es para cáncer, pero no es la excepción eventualmente de tener que poner uno acá. Entonces, el problema es que pues, se va también a depositar sales de calcio y demás, y se puede dejar de este tipo, y bueno, pues es una posibilidad. El manejo quirúrgico del que les había yo hablado, para que vean ustedes, lo que se hace es lo que se conoce como descompresión. Y en esta presentación que hizo en esta clase de GastroMaster de la Asociación Mexicana de Gastro, el autor, dice que le aliviaban los síntomas al 80% de los pacientes y que recurrían el 50% a los 5 años con el dolor, ¿no? O sea, realmente no resuelve gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una Y de Roux, seccionamos acá y esta B pues va a dar hasta acá. Es el asa desfuncionalizada, esta A se anastomosa acá, y entonces se hace una anastomosis pancreato yeyunal en Y de Roux, y que se supone permitiría la salida fácil del líquido pancreático hacia acá y aliviaría. La verdad es que no ha tenido gran éxito, y las indicaciones en la actualidad casi se limitan a pacientes que tienen multicalcificaciones en el Wirsung, porque ahí sí hay que quitarlas, recogerlas, algunos especie de trombitos de líquido, de material proteico que se hace como medio como pastosón, y parece lodo, y eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nuestros pacientes empiezan a tener pérdida de peso con la esteatorrea mencionada y empiezan a excretar más de 15 gramos al día de grasa y la elastasa está por debajo de 200 microgramos por gramo? Es menor, por debajo de 200, obviamente si está por debajo de 8, pues es obvio, porque por ahí lo vi en otro artículo, pero pues por eso lo tuve que poner. Entonces a estos pacientes hay que darles 30,000 unidades de lipasa. Si hay diarrea y mala absorción, entonces se mezclan las tres, lipasa, amilasa y proteasa, 25,000 unidades a 50,000, 8,000, 600. Y una cosa que recomiendan cuando da uno enzimas pancreáticas es quitarle la acidez un poco al duodeno para que tengan mejor acción las enzimas, porque en un ambiente muy ácido no actúan tan bien. Entonces se les da inhibidor de bomba de protones. Si con eso mejoran los pacientes, si no cede, recomiendan los autores aumentar la dosis de inhibidor de bomba de protones para que se alcalinice todavía un poquito más. Y si no mejoran, entonces hay que pensar en que el paciente tenga sobrepoblación bacteriana, que por eso sea la causa de la mala absorción. Entonces, en forma empírica, recomiendan dar metronidazol con ciprofloxacino. Y si no mejoran, dicen que por ahí venden algunos triglicéridos de cadena mediana en polvo y son los que pueden utilizar para alimentar a estos pacientes para que no se desnutran, ¿no? Entonces, quise ponerles acá dos presentaciones comerciales del Creon, que son los que traen las enzimas. Entonces hay un Creon de 150 miligramos y uno de 300. El de 150 se conoce como 10,000 y el de 300 como de 20,000, porque hace alusión a la lipasa, o sea, que tiene que ver básicamente con los lípidos. Entonces tienen 10,000 unidades y 20,000 unidades, y de amilasa traen 45,600 y el doble acá casi 102,600. Y acá de proteasas 38,400 y aquí 64,000. O sea, es curioso porque al duplicar la dosis no forzosamente duplican todas las enzimas
Y le volví a revisar y dije, ¿por qué será? No, no sé por qué sea, la verdad. Pero así vienen las presentaciones. Entonces, estos pacientes, si se fijan, si necesita alrededor de 25,000 a 50,000, pues basta con darle su creón 10,000, porque ya le vamos a estar dando 10,000 unidades de lipasa, pues 3 veces al día, ¿no? O 4. Entonces, con cada alimento, 1 o 2, y entonces, pues el paciente va a poder tener mejor absorción y pues van ustedes a poder yugular la insuficiencia exócrina. La insuficiencia endocrina, en este caso, chispas, se me fue, que no se tenía que ir. Entonces, la insuficiencia endocrina, pues ya sabemos que es a través de insulina. De las complicaciones que puede haber, que traigo aquí reportadas con ustedes, están pues, brotes de pancreatitis aguda, pseudoquistes que pueden tener, además complicarse con hemorragia o infección, masas inflamatorias, que es cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con cáncer de páncreas, estenosis o obstrucción de la vía biliar, del duodeno o del colon por estar haciendo los pacientes inflamación frecuente, sobre todo cuando hacen pancreatitis agudas recurrentes, pseudoneurismas en los vasitos ahí está bien vascularizado, porque pues para empezar por detrás del páncreas, luego pasa la mesentérica arteria, la mesentérica superior y la vena mesentérica también. Entonces pueden hacer pseudoneurismas de la mesentérica o de alguna de las ramas pancreáticas también. Puede haber hipertensión portal si es que se presenta una trombosis a nivel de la esplénica o incluso ya rumbo a la porta. Puede haber fugas si se llega, ¿se acuerdan ustedes que les hablaba yo del síndrome del conducto cortado? Pues o sea, hacer fístulas, ascitis, derrames pleurales. Se asocia, no tanto, 4% en cáncer de páncreas. Algo que no les dije ahora que vimos pancreatitis aguda, y se los digo ahora. Cuando nosotros tenemos un paciente con pancreatitis aguda y no sabemos la etiología bien, que sobre todo que no tienen litiasis y que no tienen hipertrigliceridemia, hay que descartar que no se trate de un cáncer de páncreas o de colédoco en la parte final o de ámpula de Vater. Es uno de los diagnósticos diferenciales que quedan al final de la pancreatitis, desde el punto de vista etiológico, porque es muy diferente el tratamiento. Hay que esperar, obviamente, a que sea totalmente la pancreatitis, pues para tratar el cáncer de páncreas, en este caso, si es que se va a resolver vía Whipple. Ya veremos cáncer de páncreas con ustedes. Y también pueden tener los pacientes osteoporosis en este caso. Entonces, el pronóstico para los pacientes no se mueren mucho, afortunadamente. 0.09 por 100,000 habitantes por año. 75% fallecen de causas diferentes a la pancreatitis y el 25% de los que tienen pancreatitis crónica lo hacen por su pancreatitis crónica, o sea, por complicaciones, por desnutrición, infección, una pancreatitis aguda que se les injertó por ahí, o en el intento de sacarlos adelante. Algunos hasta se suicidan por dolor, se los he de decir también, no crean. Pueden llegar a suceder esas cuestiones. Bueno, pues hasta acá llegamos antes de que se vayan ustedes de vacaciones, mis chavos. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Ah, por cierto, háganme un favor, pónganse en su video, actívenlo porque necesito tomar unas fotitos porque luego me piden evidencias de que efectivamente les doy clases, que no me hago tonto, que casi no les doy clases. Entonces, pues aquí ahorita dice 25 en mi compu. Ah, mira. Entonces sí te di clases. Déjenme quitar esta, la de participantes. Ya está, ahora sí. Pues gracias, mis jóvenes. Voy a tomar un par de fotos porque pues, tienen que ser 2. Esta una. Para el resto de ustedes. Estaba yo dando clic a la pantalla, pero pues tengo que darle con el mouse. Y acá están ya otros de ustedes. También dicen que les doy a un gorila, pero pues bueno. Aquí el buen José Manuel, que aparece como gorila. Gracias, muchachos. Doctor, una pregunta. Sí, Zaira. Disculpe, es que no sé si pasó lista hoy porque me sacó mi internet y luego regresé, pero no sé si pasó. A ver, vamos a ver, Zaira. Zaira. ¿Eres qué? Ramos, ¿no? Ramos Madrid, sí. Ramos. Sí, pues ya tenías tu faltota. Ay, gracias, doctor. De nada. Bueno, que como estamos ahora, para que le lleguen al 13% de faltas va a estar en chino. Me emocioné, pensé que ibas a preguntar algo del tema. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor, todo claro, gracias. Quedó claro. ¿Sí?
Bueno, me surgió una duda. ¿El trasplante de páncreas sería una opción? Mira, la verdad es que el trasplante de páncreas para exócrino no es necesario. Resuelves el problema con Creon, realmente. El endocrino, pues lo resolverías con insulina. Una de las cosas que se está buscando es, incluso ya hay algunos cultivos de células que se pueden ahí poner a los pacientes con